Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 15. Medios de financiamiento para actividades ordinarias. Vamos a comentar, vamos a discutir un poco o un mucho, como nos lo permita el tiempo y las condiciones de este foro, los medios de financiamiento para las actividades ordinarias, sin que se pueda o se deba omitir hablar de alguna otra de las modalidades del financiamiento público, porque van paralelas, incluso la fórmula está construida con base en el financiamiento ordinario. Está don Ramón Hernández Reyes, está también Rodrigo Morales Manzanares, está Ángels Contreras Piña, está doña María Luisa Jiménez Poblano, don Víctor Alarcón Holguín y doña Berenice Arellano Rangel. En concreto, ¿cuáles vendrían siendo las propuestas respecto de esto? Se vienen clasificando en tres partes respecto al cálculo del financiamiento público, que se diferencien los presupuestos de los órganos administrativos electorales con los relativos al financiamiento a los partidos políticos no etiquetados como un solo presupuesto, que se calcule siguiendo la fórmula calculando participación ciudadana de la última elección de diputadas y diputados por el 65% del monto diario de la UMA. Otra propuesta también en este aspecto es la asignación del 2% que sea por separado respecto del presupuesto del gasto ordinario y los demás conceptos de los partidos con registro, y que las prerrogativas del financiamiento de los partidos políticos sean sujetas a los ajustes económicos de forma proporcional a los descuentos que se les hacen a los órganos administrativos electorales. Otra propuesta también importante es que el cálculo del monto relativo a las erogaciones de cada instituto corresponda a un porcentaje fijo del presupuesto de egresos, y también respecto de la aprobación y entrega del financiamiento, que la asignación de los recursos de gasto operativo de los OPLES y de los partidos políticos sean entregados de manera directa por parte del INE a los órganos públicos locales electorales y se lleve a cabo el descuento correspondiente para las multas que sean generadas por parte de los procedimientos administrativos. Otra propuesta también respecto de la afectación del presupuesto del financiamiento para actividades ordinarias consiste en que se realice un catálogo nacional de equivalencias correspondientes a las multas cobradas por el INE en comparación con las cobradas a los estados, porque no es equivalente, ni es equitativa, ni representa la realidad económica de cada uno de los estados correspondientes a las entidades federativas. Y también se propone que se apliquen las multas a los partidos políticos con acreditación en los estados y a los estatales derivados de sus procesos sustanciados, en concreto que el INE sea precisamente quien recoja esos recursos y los transmita a las instituciones de tecnología y de educación, como lo marca la propia norma, para evitar efectos perversos de que los órganos de finanzas de los estados de la República no reporten ese recurso hacia los entes a los cuales va dirigido. Y por último, que los montos que se cobren por parte de los OPLES a los partidos políticos también vayan dirigidos al Instituto Nacional Electoral, y a su vez haga el depósito de manera directa a estas instituciones. Lo que no se ha conseguido desterrar es la sospecha de que la relación entre el dinero y la política sigue siendo perniciosa, y ese me parece que debiera ser el punto. ¿Una reforma para qué? Yo diría que justamente para desterrar la percepción de que el dinero influye de manera indebida en la vida interna de los partidos políticos o en el desarrollo de las contiendas electorales. No parece un reto sencillo. Veamos, frente a la sensación de que en las campañas se gasta dinero de manera excesiva, las reformas, en ese ánimo de corregir distorsiones, también han colocado el rebase de tope de gastos de campañas como causal de nulidad. Ello ha supuesto un esfuerzo titánico para las autoridades para contar con informes de fiscalización en tiempos muy abreviados. Lo que no han logrado disminuir es ni la litigiosidad de las contiendas, ni la percepción de que el dinero sigue teniendo una injerencia indebida en la política. No creo que el problema que tengamos sea un asunto de montos de financiamiento, sino más bien de una correcta y convincente rendición de cuentas. Disminuir los montos de financiamiento puede ser un ahorro engañoso que solo dé pie a la simulación.
Los costos de las campañas no creo que se puedan bajar por decreto. Lo que hemos visto en las más recientes contiendas y aún en los comicios de los propios partidos son flujos de dinero cada vez más crecientes. Frente a ello, podemos ensayar una norma más severa respecto a los montos permitidos, pero me temo que no solo las contiendas no van a ser más austeras, sino que la rendición de cuentas que hagan los actores políticos será cada vez menos creíble. De modo que yo creo que de lo que nos tenemos que ocupar es de perfeccionar la rendición de cuentas y estar atentos de que la equidad es un concepto cambiante, dinámico, que cada tanto hay que actualizar y regular. No hay señal clara que la competencia entre partidos políticos sea el resultado del aumento de su financiamiento público, mucho menos que esto se traduzca en el aumento de participación política. Esto es muy importante. También se podría pensar que el incremento del monto al financiamiento público de los partidos y las organizaciones electorales puede ayudar a reducir el abstencionismo y motivar la participación ciudadana. Es decir, a mayor presupuesto dedicado a las actividades de comunicación y persuasión de los partidos y organismos electorales, debe corresponder un mayor número de ciudadanos que acudan a votar en los procesos electorales o que participen pues, en la vida pública y política de nuestro Estado, del país. Y bueno, le echamos un ojo a las estadísticas. Solamente voy a hacer estadísticas 2018, 2012, 2018 y 2021. 2 presidenciales, una elección intermedia. En 2011, del proceso electoral 2011-2012, el gasto del financiamiento ordinario, ojo, ordinario, no estoy contemplando actividades específicas, gastos de campaña, ni gastos postales, etcétera, etcétera, ¿no? Solo financiamiento ordinario. Fue para los partidos políticos de 3.361 millones de pesos en 2012. El nivel de participación que tuvo en 2012 fue de 63.1%. del total de la lista nominal. En 2018 aumentó casi 1,000 millones de pesos el presupuesto a partidos políticos y el porcentaje de participación fue de 63.4%, es decir, mínimamente unas décimas aumentó la participación. O sea, esto no se está traduciendo, ese aumento de 1,000 millones no se tradujo en el aumento de la calidad de la democracia, del nivel de participación política. Aunado a esto, para cerrar las cifras, en el 2021 el presupuesto volvió a aumentar 1,000 millones solo de gasto ordinario y la participación política, bueno, el nivel de participación fue de 52.6%, es decir, disminuyó 10 puntos porcentuales. Claro, la elección 2021 pues es una elección intermedia, generalmente se podría decir que se vota menos porque no hay candidatura a la presidencia de la República, pero me parece que es drásticamente una disminución muy drástica y un aumento pues, de 1,000 millones de pesos. Aunado a esto, el informe País en 2016 pues destacó que los partidos políticos son las instituciones que más desprestigiadas están. El importe del financiamiento público para los partidos políticos nacionales del 23 representa un aumento del 7% respecto del monto del 2022. Como se aprecia, este incremento ni siquiera se ajusta a los términos inflacionarios y va absolutamente en contra de la situación económica que vive y padecen la mayoría de las familias mexicanas. No obstante, a este monto todavía tendríamos que sumarle el recurso que se otorgará a nivel local. Por ejemplo, en el ejercicio 22 ascendió a 5,557 millones, el cual es muy similar que el monto nacional. Si bien se reconocen los beneficios del financiamiento público, su existencia para las actividades ordinarias crea controversias. Al paso de los años, este tipo de financiamiento permanentemente ha creado inconformidades entre la sociedad mexicana. El cuestionamiento se sostiene en el argumento de que además de ser costosa, ha generado una rentabilidad democrática deficitaria. Financiar año con año a los partidos políticos constituye una gran carga fiscal, por lo tanto, cobra sentido fomentar que los partidos políticos, si bien tengan un financiamiento público para sus actividades ordinarias, proporcionen una mayor búsqueda de financiamiento privado para solventar las actividades dirigidas al fortalecimiento y formación de su militancia o al activismo. Una reforma al sistema de financiamiento público de los partidos políticos permitirá una reforma de diseño original de nuestro sistema electoral, que no solo representará un uso más eficiente de los recursos públicos, sino que volverá más dinámica y participativa la relación de los partidos con su militancia y con la sociedad en general.
Sin duda, la reforma que se discute privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa y que los recursos que se prevé no recibirán los partidos bien pueden reorientarse a actividades de mucho mayor utilidad y beneficio a la población. La función del financiamiento público está generada en el conjunto de actividades que han sido catalogadas en términos de no solamente las actividades específicas, que hoy las entendemos precisamente en términos de la educación, de la formación de cuadros, de la información que se debe dar al público, no solamente, insisto, por saber por quién votar, sino sobre cómo reflexionar en la vida pública. Esa es la gran diferencia de entender lo que un financiamiento público produce y hace más allá de la época electoral. Entonces, en ese sentido, la situación que desde luego podemos discutir y se puede desde luego valorar, evidentemente es cómo y de qué manera ese costo o esa inversión pública, que hay que entenderlo así, no es un gasto frívolo, sino es una inversión en nuestra propia condición como país y nuestra expresión democrática, como fue pensado desde 1977, corresponderá entonces efectivamente a lo que podemos hacer con la famosa fórmula, es decir, en términos del criterio 70-30, si la podemos modificar a como era la propuesta original de Morena a principios de la legislatura pasada, de reducirlo a la mitad, es decir, inducir adecuadamente a que los partidos políticos vayan aprendiendo, en todo caso, a reorganizar su gasto, a colocar nuevas dinámicas de prioridad sobre lo que pueden ser grandes consensos que les lleven a un nuevo proceso de debate público, para que de alguna manera entonces esas rutas, digamos, permitan que los partidos no pasen de la noche a la mañana a ser ahora botín del crimen organizado. Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe, con una reducción a cero del financiamiento público fuera de las contiendas electorales, es entregar literalmente, y lo digo con toda su expresión, entregar a los partidos al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que tenga las condiciones precisamente de corromper a la estructura de la clase política. Creo que es importante para mí que se conserve el financiamiento público para los partidos políticos en actividades ordinarias y no solamente en campañas electorales, principalmente por el tema de la identidad política. Cuando una persona se quiere afiliar, quiere ser militante de un partido político, es porque está con la idea de formar parte de una identidad política, de seguir unos estatutos, de seguir unos principios, de formar parte de un grupo de la sociedad. Si se quita este tema del financiamiento público para actividades ordinarias, entonces los partidos políticos, como lo marca el artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos, en concordancia con el 76, pues ya no tendría dinero para sus obligaciones estatutarias, para el sostenimiento de sus órganos directivos, para el sostenimiento de sus órganos de dirección en los municipios, en los distritos, en las entidades federativas. Y entonces, pues tampoco tendría dinero para sueldos, salarios de personal, arrendamiento de bienes inmuebles, propaganda de carácter institucional y, en general, gastos de procesos internos de selección de sus candidaturas. Creo que por eso es importante que se conserve, por una parte, el financiamiento público en actividades ordinarias, porque justamente en este interproceso, y ahí paso al siguiente punto, es en donde los partidos políticos tienen la oportunidad de formar a sus cuadros políticos. Concluyo diciendo que el cambio, el quitarle el financiamiento para actividades ordinarias a los partidos políticos implicaría un cambio de sistemas de partidos a un sistema independiente. Recordemos que las candidaturas independientes no tienen gasto ordinario, únicamente tienen gasto para campañas electorales. Básicamente propusimos reducir el factor multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ya no por un 65%, sino reducirlo a la mitad. Esto es calcularlo con el 32.5% del valor de la unidad de medida y actualización, pero con una distribución igualitaria de ese 100% de dicha bolsa entre los partidos políticos. Con ello se lograría la participación en forma igualitaria de los actores políticos
en igualdad de condiciones. ¿Qué opinión les merece esta propuesta de obtención del financiamiento público para actividades ordinarias y su posterior distribución? Yo estoy haciendo en la intervención que tuve hace un momento un replanteamiento en el sentido de que la UMA en automático no sea el factor de manera anual para que se haga el cálculo de los gastos ordinarios de los partidos políticos, sino que sea la UMA vigente en cada proceso electoral, que viene siendo diferente. Y también estoy planteando el cambio del padrón electoral, porque el padrón electoral, ya lo comentaban, siempre se va a incrementar anualmente, pero el padrón electoral es un cálculo con base a números que no representan la efectividad de participación ciudadana de las ciudadanas y ciudadanos en un proceso electoral. Yo considero viable la propuesta que hace la fracción del Partido del Trabajo porque va encaminada justamente con lo que comentaba mi compañero de mesa, Víctor Alarcón, de que fuera un cambio gradual, que no sea una desaparición total, sino que poco a poco vaya cambiando el sistema. La pregunta para el ponente Ángels Agustín Contreras es si le parece lógico que sigamos teniendo una franquicia postal de 17 millones y que se paguen cursos de 1.200.000 pesos en línea. Y a la consejera Carol Berenice Arellano sería la misma pregunta. Con una anotación en este aspecto, me parece que no se trata de tener una guerra de privilegios entre partidos y autoridades electorales, sino precisamente de hacer ajustes en todo el sistema político, partidos, institutos locales, tribunales locales y también a nivel nacional. No me parece lógico, pero aún más grave, yo creo que en esta reflexión, y aguda reflexión debe de ser, es que si esos cursos o lo que se gasta, lo que destinan los partidos políticos, precisamente se ve reflejado en la calidad democrática del país. Y bueno, ya no pedimos tanto, porque luego calidad democrática es un término polisémico o abstracto. ¿Se ve reflejado en la participación democrática del país? La verdad es que no. Más que verlo como algo malo, pues creo que es un área de oportunidad que ya se está detectando aquí, que hay financiamiento pues que no en estos tiempos actuales ya no es usado por los partidos políticos y que tendría que evolucionar y modificarse pues esta parte legal. Y de acuerdo en los ajustes, como yo también lo comenté, dije los partidos políticos tienen que tener ajustes y también los órganos electorales. Yo creo que uno de los grandes retos aquí, como lo estamos observando, es los partidos políticos no tienen educación financiera. Y una educación financiera tiene que partir precisamente de, por ejemplo, si ahorita se acaba de mencionar, pues sí, la aprobación de los 6,000 millones de pesos, no hay una disposición que nos dice de manera automática que los partidos políticos en este momento deberían estar presentando un plan de trabajo y de un presupuesto. ¿Cómo podemos determinar los límites del financiamiento público para los partidos políticos sin que esto implique establecer un sistema de financiamiento predominante privado por los riesgos que esto trae aparejado? Una de las partes positivas de la iniciativa que tiene que ver con el gasto ordinario podría armonizarse con lo que también se quiere hacer con el aspecto o lo que podría tener la implicación de su pregunta, es generar padrones de donadores, es decir, con la idea de que las contribuciones que efectivamente son emanadas de la iniciativa privada tengan también una temporalidad, es decir, yo debo tener un calendario al año para yo recaudar dinero, es decir, en donde con las reglas que sí se están proponiendo, es decir, tipificar cuál es el origen, la cuenta, de dónde se recibe, a quién se recibe, para qué propósito. Su comentario de esta democracia participativa en la que, como él lo señaló y lo comprueba el Grupo Parlamentario de Morena, no es necesaria la excesiva asignación de recursos públicos. Me parece una falacia a mí que se pueda decir que necesariamente el financiamiento a los partidos políticos ha sido el factor matriz para impulsar la participación y vaya, todo el sistema de partidos políticos, ¿no? Yo creo que eso no es cierto. Además, tampoco es cierto que se vea reflejado el nivel, como ya lo comenté, de contribución pública o recurso público que se le asigna a los partidos directamente, o que haya una relación con el nivel de participación de la ciudadanía. Ya ni siquiera quiero hablar de calidad de la democracia, ¿no?
no lo hay. ¿Cómo convencer a los ciudadanos que demandan menos recursos a los partidos políticos que sus impuestos están en buenas manos? Otra pregunta, ¿el dinero es igual a democracia? ¿Podríamos esperar mayor sensibilidad de los partidos políticos para gastar de mejor manera sus recursos? Pasa el caso de que los partidos políticos no ejercen el presupuesto que tienen para actividades específicas y lo regresan. O sea, si el problema es que se ocupa capacitación, difusión de la cultura democrática, etcétera, 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 ¿cómo es posible que todavía ahora el dinero que no se gastan para lo que deberían gastarse, las actividades específicas, no se lo gastan y lo tienen que regresar? O sea, es el absurdo, ¿no? Y no, dinero, yo creo que el dinero no tendría que ver la democracia, pero bueno, también es claro que las democracias pues cuestan, eso pues tampoco lo vamos a negar, ¿no? Yo quisiera preguntarle si alguna vez han planteado la posibilidad de la reforma a la ley de radio y televisión, porque si es el Estado quien otorga la concesión a los medios informativos, ¿por qué no exigirles a cambio de esa concesión que se les otorga y que los convierte en multimillonarios, que en tiempo AAA le den a todos los partidos políticos de manera gratuita las intervenciones que tienen para lograr, como dice la maestra, que haya una mejor proyección hacia la comunidad respecto de la plataforma electoral? ¿Por qué le tienen tanto miedo al financiamiento privado? Ya hay candados bancarios bastante claros para el financiamiento privado, pero además ¿tendrían que pedirle a todos sus agremiados financiamiento privado, los partidos políticos? Me parece que esa parte sí se solucionó en términos de que hoy los partidos ya tienen derecho a los tiempos oficiales, ¿no? Y creo que esa parte, insisto, me parece que está resuelta. Creo que en efecto se puede explorar, y termino con esta idea de… No es tanto que, desde mi punto de vista, que se tenga miedo al financiamiento privado. Hay muchas cosas que podemos explorar, lo decía Víctor, cómo funcionan los aportes de privados en Estados Unidos, están perfectamente etiquetados, es decir, sí hay maneras en el mundo de que financiamiento privado no se vuelva necesariamente o fatalmente una zona de opacidad, ¿no? Yo creo que sí se pueden conjugar. El financiamiento público, yo considero, desde lo que me ha tocado vivir, que permite tener estructuras a los partidos justamente para dar atención a sus mismos representantes. Pero es ahí mi temor, en el que no se les pueda dar un acompañamiento más puntual. Si ustedes como partidos políticos consideran que se tienen que hacer donaciones como representantes populares, pues creo que ya queda en su cancha. En el estado de Michoacán incluso hay dictámenes de fiscalización que así dejan la constancia. Hubo gobiernos que les pedían a los servidores públicos que una parte de su nómina se destinara al partido. Esto se debe precisamente al origen que se tiene respecto del financiamiento. Cuando es un financiamiento público, es muy difícil, está blindado, es muy difícil el cuestionamiento respecto del origen que se tiene, pero cuando es un financiamiento privado sí genera muchos cuestionantes del origen y el lugar de donde se genera esto. ¿Consideran ustedes que es coherente o adecuado que los consejeros del INE no estén cumpliendo con el artículo 41 base quinta, apartado B de la Constitución? ¿Es correcto que el Consejo General del INE vulnere el artículo 41 base segunda de la Constitución? ¿Ustedes consideran que sí es necesaria esta reforma? Pues desde mi punto de vista considero que sí es pertinente la reforma electoral. Con respecto a lo que señalaba de los límites que está haciendo la autoridad, sin duda es un reto muy grande para la autoridad fiscalizadora esta nueva reforma. Sin embargo, con los límites, lo dice muy claro ese acuerdo que señala, ¿no? Los límites son para las aportaciones de militantes y de simpatizantes. En esta mesa hemos debatido respecto a las otras fuentes de financiamiento, que ya lo comentaba en mi exposición. Cada uno de los partidos políticos, al interior de sus estatutos, marca que pueden obtener financiamiento por otras vías. ¿Esto qué quiere decir? Que invariablemente de los límites que se pone por el instituto o por la autoridad fiscalizadora, pues cada uno de los partidos tiene la posibilidad de poder obtener mayor recurso. Diputado, solamente hacer una
precisión y me parece que es importante lo que comenta respecto a que quisieron hacerle la devolución de las prerrogativas. No sé el caso concreto, tendría que conocerlo, pero comentarle, de hecho ya me imagino que tiene conocimiento sobre, bueno, el antecedente inmediato es Morena, ¿no?, que quiso regresar el recurso público, pero como ya el recurso era parte de su patrimonio, pues el INE no aceptó. Caso contrario, después, antes de que se le asignara el presupuesto, sí podía renunciar, ya había un mecanismo establecido. Desde luego que una reforma es plausible. Todo esfuerzo por perfeccionar nuestras instituciones debe ser plausible y no se debe ver más que en ese sentido. Desde luego, los actores políticos que no son ángeles, tampoco son demonios, pues obviamente ustedes tienen, ¿no?, la responsabilidad de definirse o autocalificarse como así se vean ustedes mismos, ¿no? Desde luego, uno de los principales elementos, uno de los principales factores que también desde luego tenemos que considerar es que tampoco nuestras autoridades electorales son infalibles, ¿no? Tampoco son santos ni son demonios, también evidentemente en un sano juicio crítico a su desempeño. Resulta muy difícil que todos los actos o todas los sujetos sancionables y las conductas sancionables tengamos que esperarnos a una reforma electoral para el efecto de tratar de igualar las conductas a preverlas en la propia norma. Creo que la función del sistema electoral es precisamente eso. La obligación que tienen los órganos administrativos electorales es, cuando algunos casos que no estén previstos por la ley, aplicar medidas en el sentido que sean correctivas o afirmativas y que potencialicen derechos humanos. Como él dijo que en el 2015 nosotros ya teníamos presupuesto, efectivamente, de acuerdo al acuerdo 901/2015 emitido por el Instituto Nacional Electoral, en el 2014-2015 Morena fue a elecciones con 26 millones de pesos para toda la República, mientras que el PAN, don Víctor, tuvo 257 millones y 306 millones del PRI, ambos, que ahora son una gran alianza, 563 millones de pesos contra 26 millones de pesos de Morena a nivel nacional. Lo que nosotros decimos, no es lo mismo hacer campaña en un bocho que en un Ferrari. Usted lo acaba de decir muy bien, muy bien. Nuestro sistema electoral tiene que ir a un contexto de mayor equidad. Creo que ahí estamos plenamente de acuerdo. Nuestro desempeño histórico es tratar de generar condiciones de equidad y, como lo hice en mi última intervención, vencer la desconfianza mutua de los partidos. Y ese ejemplo que usted acaba de decir es muy ilustrativo. Ahora, el elemento es cómo ir construyendo eso, precisamente porque llevamos 40 años de reforma electoral, 45. Entonces, los golpes de timón, las terapias de choque, pues pueden ser muy importantes y seguramente puede ser un gran remedio, pero también tenemos que estar conscientes de que el enfermo se nos puede colapsar. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.